En las redes sociales, nuestro compromiso con ustedes tiene un nuevo reto. Bienvenidos. Los grandes avances tecnológicos en el mundo se han dado gracias a hombres y mujeres que han aportado su conocimiento en la gran conquista tecnológica del universo. Hora 24, estación radial del Sistema IR, es una demostración del poder de la radio digital. Sean bienvenidos a su programa En Búsqueda de la Verdad, bajo la dirección del periodista colombiano Helman Enrique Hincapié Ospino. Shalom, shalom. Que la paz y la gracia de Dios esté con todos ustedes. Amigos internautas, ¿qué tal? Tengan muy buen día. Hoy es martes 19 de marzo del año 2024. Yo soy Helman Enrique Hincapié Ospino, el hijo de Marina. Oriento este espacio de opinión en búsqueda de la verdad. Además, soy miembro activo del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, integrante también de la Organización de Comunicadores, Periodistas Independientes y Alternativos de Soledad, CIPAIS. Toda la producción técnica que ustedes aprecian en nuestras redes digitales, al igual que en nuestra estación radial Hora 24, la radio perfecta, afiliada al sistema AIR, que es la más grande organización de radio del mundo, la radio moderna, la hace mi hermano Jorge Villa Fischer. Desde el primer instante de la vida somos cambiantes. El universo no se detiene, aunque algunas circunstancias nos obligan a la pausa. Sin embargo, la comunicación tan indispensable en el desarrollo de la humanidad se hace más importante en esta tregua. Somos los comunicadores del mundo los que tenemos. Un día como hoy, 19 de marzo, pero de 1563, se promulga en Francia el edicto en Bolis, que le pone fin a la primera guerra religiosa. Finalmente, un día como hoy, 19 de marzo, pero del año 2003, se presenta la segunda invasión de los Estados Unidos a territorio iraquí. Estas fueron las efemérides. La vida tiene momentos que han motivado a personas a decir frases que han quedado como motivación para asumir una actitud en nuestra existencia. Aquí, en Búsqueda de la Verdad, la reflexión de hoy. La reflexión que les he traído para hoy es un adagio popular que es muy común y dice así: al que no le gusta el caldo, le dan 2 tazas. Sistema AIR, Alianza Internacional de Radio. Comunicación que viaja a través de las ondas hercianas, llegando a todos los planetas del universo. AIR es mundial. En nuestro país hay hoy 2 grandes realidades. Hay una política y hay una social, que son muy distintas. La social, con una cantidad de problemas
que necesitan solución urgente. Y en materia política, otra gran realidad que desconoce la clase dirigente, que no le interesa la solución de esos problemas, porque primero están sus propios intereses. Entonces, en ese orden, hoy tenemos una sociedad, un país dividido. Yo diría mucho más que antes, con unas posiciones radicales que rayan hasta en lo violento. Acontece que el gobierno de Gustavo Petro durante su campaña le presentó unas propuestas al pueblo colombiano que fueron acogidas. Lamentablemente, el pueblo no tuvo conciencia que lo que primero había que cambiar era el Congreso y después al presidente. Hicimos las cosas al revés. Dejamos a los mismos bandidos en el Congreso y cambiamos al presidente, olvidándosenos que el Congreso es un órgano coadministrador y que tiene toda la capacidad para torpedear y no dejar gobernar al presidente, que es lo que ha venido sucediendo. En ese orden, como todo se lo han torpedeado, como todo se lo han bloqueado, inteligentemente, Gustavo Petro se va a la Constitución del 91 y revisando la Constitución del 91 se da cuenta que hay una serie de puntos que, aunque son de obligatorio cumplimiento porque es orden constitucional, no se están aplicando. Y entonces plantea una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente no para perpetuarse en el poder, que es lo que menos quiere. Ha dicho una y mil veces: no quiero reelección. 4 años es suficiente para mí. Sin embargo, los enemigos, los contradictores, utilizan ese caballito de batalla para decir que es que ahora Petro quiere quedarse en el poder, cosa que no es cierta. ¿Qué es lo que busca ahora Gustavo Petro con esta constituyente? Organizar a la sociedad colombiana en cabildos, en asambleas, para que se cumpla lo que está plasmado en la Constitución del 91. Allí hay una reforma agraria que no se ha puesto en marcha. Allí hay una reforma política que tampoco se ha puesto en marcha. Hay una serie de puntos que él dijo: por aquí es la cosa, y es la gente la que va a pedir que definitivamente se cumpla la Constitución del 91. Yo no voy a reformar la Constitución del 91, voy a aplicarla, y la voy a aplicar con el poder del pueblo, que sea el propio pueblo el que lo haga. Él ayer estuvo en el municipio de Apartadó, en el departamento de Antioquia, y ha dicho en Apartadó que definitivamente comenzó ya el proceso de la constituyente.
para que la gente organizadamente comience a pedir que se haga realidad lo que está aprobado en la Constitución del año 91, que se firmó luego del acuerdo que se hizo con el movimiento alzado en armas M-19 al que perteneció el hoy presidente, que entre otras cosas ha sido el más exitoso, gústele a quien no le guste, quiéranlo o no lo quieran reconocer, ha sido el más exitoso en toda la historia colombiana. Entre otras cosas porque muy a pesar de que a sus dirigentes, a varios los mataron, los asesinaron, fuerzas oscuras del Estado, se mantuvieron en pie. Y hoy el presidente de la República es una demostración de un hombre demócrata, de un hombre que cumplió con lo pactado en el proceso de paz y que nadie le puede tachar de que siguió delinquiendo como lo han querido señalar algunos en el Congreso, amparados bajo un fuero que tienen como congresistas para injuriar y calumniar al jefe del Estado. Estas son realidades que no podemos desconocer. Estas son cosas que deben llevarnos a pensar. Hay quienes aseguran que el presidente no debió haber planteado una constituyente, sino insistir en lo que él también planteó en una oportunidad, que era un gran acuerdo sobre lo fundamental, que también lo planteó el señor Álvaro Gómez Hurtado, que en paz descanse. De todas maneras, el presidente aprovechó ayer para explicar las razones que tiene para convocar al pueblo a esa constituyente. No a reformar la Constitución, sino para que se cumpla lo que está plasmado en la Constitución del 91, que es otra cosa, y es lo que mucha gente no ha querido entender. Yo quiero que pongan muchísima atención a esta nota de RTBC, porque allí se explica claramente cuál es el objetivo fundamental que tiene el gobierno para sacar las iniciativas adelante. Iniciativas que buscan solo el beneficio del pueblo colombiano, de los campesinos, de los obreros, de los trabajadores, de los indígenas, que históricamente han sido desconocidos, que fueron vistos como ciudadanos sin derechos, y que hoy hay un gobierno que les está diciendo: ustedes son personas, ustedes son seres humanos y tienen todo el derecho de que el Estado le brinde las garantías como se las brinda a cualquier ciudadano en cualquier parte del territorio colombiano, y especialmente a ustedes que viven en los más apartados, en donde no hay vías de acceso, en donde no hay centros de salud, en donde no hay hospitales, en donde los índices de mortalidad pre y postmaterno son realmente impresionantes. Pero esas cifras, esos análisis
No lo hace la ultraderecha, que hoy está en oposición y que, vuelvo y repito, solo ve por sus propios intereses y no los de los colombianos. Ponga muchísima atención a esta nota de RTBC, porque explica claramente cuál es el objetivo del presidente. No es cambiar la Constitución para perpetuarse en el poder. Es para que se cumpla lo que está en la Constitución del 91, que no se está cumpliendo. La República, Gustavo Petro, presentó los principales puntos de su propuesta para una Asamblea Nacional Constituyente enfocada en resolver los problemas fundamentales que aquejan a la sociedad colombiana. El presidente de la República, Gustavo Petro, en entrevista exclusiva con el director general del Tiempo, Andrés Mompotes, afirmó que la idea de la Asamblea Constituyente no busca sacar adelante los proyectos que no han pasado su examen en el Congreso ni alargar su permanencia en la Casa de Nariño. El jefe del Estado sostuvo que lo que busca es que se examine qué aspectos de la Constitución firmada hace 33 años no se han desarrollado en temas como educación y reforma agraria. Insistió en la movilización de la gente y habló de usar mecanismos existentes en la Constitución, como los cabildos abiertos, para empezar a debatir los cambios que busca promover en la Carta Magna. El proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la Constitución del 91, ni para perpetrarme en el poder. En las más de 3 décadas que han pasado desde 1991, los poderes constituidos por el constituyente del 91 no han sido resolver varios problemas fundamentales que detienen a la sociedad colombiana, y por eso debe el constituyente, es decir, el pueblo, entrar a resolverlos. El mandatario planteó 8 puntos clave de su propuesta sobre la constituyente: cumplimiento del acuerdo de paz, garantizar condiciones básicas de existencia para toda la población colombiana, recuperar los objetivos de la Constitución del 91 en educación pública y reforma agraria, priorizar la protección del medio ambiente, empleo y producción en la política monetaria, reordenamiento territorial y descentralización en torno al agua, separar la política de la financiación privada y reforma al sistema judicial. En medio de un evento en Apartado, Antioquia, el jefe de Estado aseguró que ya inició el proceso constituyente que propuso al país. Este ya es un proceso constituyente. Esta reunión ya hace parte del proceso constituyente. Y tenemos que partir entonces de lo que pasó, no para enredarnos ahí en las heridas y en las venganzas, sino para trazar una salida. Por otro lado, el presidente también se refirió a lo que pasará con las actuales reformas que se tramitan en el Congreso. Si una mayoría formada en la Comisión Séptima del Senado anula los proyectos de ley discutidos arduamente en el Congreso, anulará el proceso de una transición tranquila y ordenada. El sistema de salud ya colapsó por su propia corrupción y el pensional privado se acerca a lo mismo por otras razones. Así que hundidas las transiciones ordenadas, entramos a actuar de inmediato para garantizar los derechos de la población. Petro puntualizó que cuando se abre la puerta para una constituyente, el pueblo decide, y a eso le llama democracia, por lo que puede que a una persona en particular no le guste lo que el pueblo decida, pero la democracia es así. Reiteró que él ha convocado a que el pueblo decida. El pueblo, que es, entre otras cosas, el constituyente primario. Por eso alguien decía, la voz del pueblo es la voz de Dios. El pueblo es el que manda. El pueblo es el que manda. Ese cuentecito del discurso veintijuliero que manejan algunos politiqueros, porque no son políticos, de que es que ellos son en la Cámara Alta y en la Cámara Baja la representación del pueblo colombiano. Eso es una gran mentira. Esa es una falacia. Entre otras cosas, porque todos los días nos están demostrando que allí no están velando por los intereses del pueblo colombiano. Están defendiendo unos intereses muchas veces personales, de sectores políticos y de gremios económicos, que dentro de un sistema electorero vulgar, ridículo, permite que empresas del sector privado financien
las campañas de estos politiqueros, que al final terminan defendiendo los intereses de esos sectores económicos, que es lo que ha venido ocurriendo especialmente con la reforma a la salud. El problema de la salud es que de más de 160, 170 EPS que comenzaron, ya quedaron 5. Las demás se quebraron. Y lo que es peor, recibieron los recursos por adelantado. Y ya hay 35 billones de pesos embolatados, que el presidente ha dicho, con reforma o sin reforma, la plata aparece, pero no se la van a robar. ¿Cuál es la defensa que hoy hacen algunos senadores y representantes del sector salud? De que no les quiten los recursos a las EPS, que el gobierno se las siga entregando para ellos seguir haciendo de las suyas. El gobierno, ¿qué ha dicho? Ustedes pueden seguir siendo y prestando los servicios que quieran. Yo no las voy a acabar. Vamos a transformarlas. Vamos a cambiarles de nombre. Van a ser ahora gestoras en salud, que no lo hacían. Eran intermediarios económicos. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Díganos a quién le prestaron los servicios y el gobierno directamente lo paga. Porque es que ustedes anteriormente venían haciendo el yo con yo. Y ese yo con yo no es bueno, no ha sido bueno, y los resultados están allí. Han quedado solo 5 EPS, las demás todas quebraron. Y lo que es más, de esas 5, varias de ellas han utilizado los recursos de los colombianos para hacer inversión en otros países de América Latina y Centroamérica, con recursos de los colombianos. Además, negándole no solamente servicios, sino hasta los medicamentos a los colombianos. Y esa es otra gran realidad. El caballito de batalla, y esta mañana escuchábamos en algunos medios que entrevistaban al ministro de Salud, es el que han mostrado siempre, que es que el Estado es mal administrador. Es que el Estado es mal administrador. ¿Y cuáles son los pilares del Estado? ¿Bajo qué pilares se fundamenta el Estado? Sí, hay una sociedad que es importante, pero hay unos poderes. Un poder judicial corrupto que tenemos hoy, un poder ejecutivo que hoy, gracias a Dios, está buscando la transformación y el cambio, pero lo que venía ocurriendo era un contubernio entre organizaciones mafiosas dedicadas al narcotráfico, al crimen organizado, para atemorizar a la gente, para que la gente viviera en medio del miedo por los fusiles, muchas veces entregados por el mismo Estado. Y lo otro, una clase politiquera corrupta y mafiosa, en contubernio con todo esto que estaba pasando. Entonces, si vamos a responsabilizar al Estado, pues la responsabilidad es política.
La responsabilidad no es directamente de los ciudadanos, aunque tengamos un grado de responsabilidad. Y nuestra responsabilidad estriba ¿en qué? Sencilla y llanamente que no tenemos educación, especialmente política. No hay conciencia. Y como no hay conciencia, como no hay educación, el pueblo es fácilmente manipulado a través de procesos, a través de medios de comunicación y del discurso veintijuliero, que en medio de la ignorancia el pueblo piensa que el hombre que grita, que es vulgar, que es un patán, que es un guache, ese es el verdadero líder. Y están muy equivocados. Ese no es el liderazgo. Y como hay, y se ha planteado en varias oportunidades una reforma política que tampoco se ha dado, sencilla y llanamente, porque los actuales senadores y representantes no se van a autorregular, porque no se van a hacer el denominado harakiri, no se van a autoeliminar. Entonces, esta vaina es que siga la fiesta en Caifás, en la casa de Caifás, ¿verdad? Todo el mundo contento, todo el mundo feliz, y el pueblo jodido. Así, con J grande, jodido. Esa es la realidad de lo que hoy se está viviendo. Por eso es que esa clase politiquera corrupta no quiere que se haga el cambio. Por eso es que no se quiere un proceso de transformación. Ayer hubo dos gestos por parte del gobierno. Primero, el presidente invitó a la Casa de Nariño a los ponentes del proyecto de reforma a la salud. A todos los sectores los invitó. Sentémonos. Dialoguemos. Preséntenos. ¿Cuáles son las cosas que ustedes creen que se deben cambiar? Y miramos a ver si las cambiamos. Y negociamos. Si los cambios los hacemos inmediatamente o los vamos haciendo paulatinamente. Pero aquí hay que buscarle una solución. Prácticamente le tiraron la puerta en la cara al presidente. En un hecho que demuestra la discapacidad mental de quienes hoy están en el Congreso. De hasta dónde están comprometidos con algunos sectores económicos, importándoles un bledo los intereses de la gente. Y yo pienso aquí, desde lo más lejano en esta tribuna, que la gente tiene la mejor oportunidad en el 2026 de castigar a las actitudes de esa clase politiquera corrupta, enemiga de los procesos de cambio. El problema es la ignorancia. Y el problema es que al gobierno lo tienen distraído en otro cuento y se está perdiendo un tiempo valioso que debería estar siendo utilizado, sobre todo en este momento, para decirle a ese joven desinformado, a ese joven que llaman y que de cristal, que solo se la pasa viendo mujeres desnudas en TikTok,
que solo se la pasa viendo porquerías, que no tiene nada en la cabeza, que no piensan. Además, en contubernio, en algunos casos, con algunos educadores que se quedaron anclados en el pasado y que hoy no apoyan a los jóvenes a que vayan tomando conciencia política. Y todavía hay alguien y algunos que se atreven a decir y que vamos a ver si aumentamos la mayoría de edad a los 16 años para que los jóvenes de los 16 años puedan votar. Peor la vaina sería. Porque si tenemos a jóvenes de 20 y de 25 que no tienen ni idea ni para dónde van, ¿se pueden imaginar ahora un pelado de 16? Por lo menos las mujeres son mucho más inteligentes. Y está demostrado. Usted pone a una niña de 15 años y es una mujer, frente a un muchacho de 15. Y ese todavía no se sabe limpiar el trasero. No tiene ni idea ni para dónde va. Y ya de 15 años, la niña es una mujer. Piensa como mujer. Porque hay un proceso de maduración mucho más grande en el género femenino. Y ojo, hoy las mujeres exitosas son de ese género. Mucho más que los hombres, ¿eh? Mucho más que los hombres. Y cada vez la mujer va consiguiendo mucho más espacios. Mucho más espacios. Y es hasta mejor administradora. Si nosotros nos ponemos a ver los resultados de gestión de la mujer en los cargos en los gobiernos, han sido mucho más exitosas las mujeres que los hombres. Y eso dice de los valores y de lo que está pasando hoy en nuestra sociedad. Una sociedad, además, que yo lo he dicho, enferma, carente de valores éticos y morales y de todo. El ministro de Salud le dijo al presidente: déjeme y yo invito a las EPS y a las IPS a un almuerzo y que ellos nos digan. Las EPS y las IPS fueron al almuerzo y están en el fondo de acuerdo en que se hace necesario un ajuste al actual sistema de salud. Que no quieren que le quiten la plata. Claro, ¿quién le va a gustar que le quiten el billete después de haberlo venido manejando a sus anchas y como le dé la gana y dándose la gran vida y sin que nadie haga control? Ahí, bonito así, chévere así. Entonces a nadie le va a gustar que lo controlen. Eso es elemental, ¿verdad? Eso es elemental. Pero de que hay que ajustar algunas cosas que están mal, como lo decía el ministro de Salud, el doctor Jaramillo, hay que hacerlo. Porque es que
ya el sistema está hoy a puertas de quedar en cuidados intensivos. Está desquebrajado. Hay algo que es elemental, que el gobierno quiere que se cambie. ¿Cómo así que usted va a un centro de salud o a un centro de atención, lo atienden, el médico te recomienda unos medicamentos? Lo lógico sería que en ese mismo sitio hubiese un dispensario de medicamentos para que a usted inmediatamente el médico le ordenara, te los entregaran. Eso no sucede. Entonces, ahí te atienden. Te tienes que ir a una sede administrativa de EPS para que te corrijan o te lean o te transcriban los medicamentos o la fórmula que te van a dar. Ese es en otro sitio. Y tienes a veces que atravesar toda la ciudad para ir a ese otro sitio. Y después que ya te lo transcriben, tienes que esperar un determinado tiempo porque los medicamentos que te dieron figuran en NOPOS. Y tiene que ser un comité evaluador el que los autorice. Y se pasa 1, 2, 3 semanas sin que el comité se reúna y te maman gallo. En algunos casos, cuando vas a recoger el medicamento, ya la fecha se ha vencido, entonces te dicen, vaya donde el médico otra vez para que le actualice el medicamento porque ya esa fecha se venció. Y ese es un círculo vicioso, y terminan los señores de las droguerías haciendo el negocio de su vida, quedándose con los medicamentos de los usuarios y vendiéndolos. Porque ha pasado que a usted le dicen que para la EPS no hay el medicamento, pero para la venta al público sí lo hay. Entonces uno dice, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo es? Todas esas cosas es lo que el gobierno pretende cambiar. Ayer el presidente lanzó lo de la Asamblea Constituyente en Cali, creo que fue el viernes o sábado. Se armó el barullo el fin de semana. No hubo más temas que este. Ayer, en el Senado de la República, el presidente de esa corporación, Iván Name, a quien la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación por vínculos con el paramilitarismo, por un homicidio cometido en Barranquilla, en el área metropolitana. Porque hay indicios graves de que él y su primo, José David Name Cardoso, forman parte de la organización Los Rastrojos Costeños. Salió a responderle al presidente
sobre lo de la Asamblea Nacional Constituyente. Y habló que era que Petro se quería perpetuar en el poder, que Petro quiere violar flagrantemente y pisotear la Constitución, y él no lo va a permitir. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Un investigado por paramilitarismo, por bandido? Llegó a decir que Petro estaba dando pasos para utilizar las armas del Estado. Óigase bien, la bayoneta en una guerra civil. Ya están hablando de guerra civil. Bueno, ellos sí saben de guerra, ellos sí saben de utilización de las armas del Estado en alianza con grupos paramilitares, porque las han tenido. Y el señor Iván Name, presidente hoy del Senado, sí que sabe de eso. Usted sí que sabe de eso, de cómo levantar los fusiles del propio Estado contra quienes forman parte de ese Estado, materia prima principal que es el pueblo. De allí que en alguna oportunidad el libertador Simón Bolívar, y se me viene a la mente esa frase, dijera: maldito el soldado que levanta su fusil para apuntar sobre su propio pueblo. Entonces el señor Iván Name, actual presidente del Senado, él sí sabe de fusiles, él sí sabe de guerra, él sí sabe de lo que es atacar al pueblo, él sí sabe de cómo se defienden los intereses económicos de los corruptos en nuestro país. Yo quiero que pongan muchísima atención en estos minutos que les voy a presentar del señor Iván Name. Honorables senadores, senadoras, he preferido, por la representación que ustedes me han dado, hablar y responder lo relacionado con nuestro Congreso desde este atril más que desde los medios de comunicación, pero también lo haré en los medios de comunicación, no asumiendo la vocería íntima de los senadores, sino la defensa institucional del Congreso. Yo creo que es de suma gravedad que el presidente de Colombia haya planteado literalmente, honorable senadora, bueno, no voy a mencionar senadores porque entonces nos convertimos aquí en réplicas, pero no hay réplicas en constancias. Señor presidente de la Comisión Primera, el señor presidente de Colombia ayer literalmente habló de un golpe de mano institucional. No se trata de interpretaciones, ni de evocaciones, ni sentimientos, ni interpretaciones doctrinarias. Y no tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del presidente de la República provenga una amenaza a la democracia y al Congreso de la República. A la democracia porque desconocer la institucionalidad en primer término es ir contra ella. Y al Congreso
porque ha sido muy claro, de manera equivocada, errática y desvariada, el señor presidente al plantear una Asamblea Nacional Constituyente por la vía de los cabildos y de los comités y no por la vía de la Constitución que prescribe un camino definido y expreso. Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos. No envilezca la democracia colombiana. Usted recibió de ella un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo. Usted es el presidente de Colombia, no es un habitante pasajero del Palacio de Nariño. Aquí hay un Congreso con prestigio, señor presidente. Usted que perteneció a él varias veces. Me acuerdo su primera llegada por allá después de la revocatoria. Yo llegué con usted también. Somos hombres del Congreso. Aquí se levantó su voz. Aquí se construyó su prestigio. Y ahora a este Congreso le viene a colgar usted una corona de flores en un disparatado reportaje, porque no tiene otro nombre, la fórmula como usted le habla al país y a este Congreso. Este Congreso se ha aplicado a estudiar las reformas, pero pretender que son el depósito de la sabiduría es absolutamente contrario a la inteligencia. ¿Pensó usted que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tiene que hacer y que nosotros no pudiéramos pensar que representamos tan legítimamente como usted la democracia y la sociedad y la nación? Revise sus conceptos, señor presidente. Sabemos que no es abogado, pero usted no puede hacer por la vía de facto una convocatoria y un proselitismo, porque ya arrancó la campaña, como nos lo ha anunciado, para el 2026, y eso es también inconveniente para una democracia, un presidente en campaña. De tal manera que yo tengo que decirle que esperamos la vía de las instituciones para tramitar las ideas. Ahora nos preocupa el desprecio por sus reformas que tiene usted. ¿Quién ha dicho que las reformas no se han ido estudiando? ¿Quién ha dicho que la Comisión Séptima no está en el tema de la reforma a la salud? ¿Quién ha dicho que esta plenaria no acaba de levantar los impedimentos para estudiar la reforma pensional? De tal manera, señor presidente de Colombia, usted y yo nos conocemos hace 40 años. Y a mí no me mueve el piso las campañas que han montado contra mí. Espero prontamente que la Corte sea la que diga la última palabra y no algunas redes auspiciadas por ciertos sectores. No crean que me merma una investigación preliminar que espero que prontamente diga que el presidente del Congreso tiene o no, tuvo o no nexos con lo que perversamente, descabelladamente han formulado preciso desde que llegué a la presidencia del Congreso. ¿Por qué no lo hicieron 10 años antes, cuando el criminal que nos signa en el papel irregular de nuestras relaciones con ellos, por qué no lo hicieron una década antes? Lo hicieron ahora porque hay una campaña concertada. Y le digo a quienes le han auspiciado que se hundirán en su propia blasfemia. No lograrán vencer a un hombre y a una familia que ha preferido tener problemas con los bancos y no con los jueces.
de tal forma que no crean que eso merma mi vigor. Señoras y señores senadores, el senador Inti Asprilla tenga la seguridad de que va a tener el uso de la palabra también. Pero aquí tenemos hoy que establecer cuál es la interpretación de la democracia que tenemos. Este no es el Parlamento en vías de solución de otros tiempos. Por cierto, sería bueno que se vieran las últimas encuestas y cómo hoy tenemos una mayor respetabilidad en los sondeos de opinión que hemos tenido en otros tiempos. Este es un Parlamento que es una bella floritura de una democracia hoy representada en hombres y mujeres de todos los niveles sociales, de todas las procedencias étnicas, que debe ser respetado. Nos enorgullecemos del Congreso que tenemos hoy y también de algo, queridas y queridos senadores. Muchas veces nos han dicho algunos teóricos fantasiosos que una democracia como la nuestra debería tener una sola cámara. La mayor expresión de una democracia es la bicameralidad. Las cámaras se miran de reojo, se quieren y se odian, se corrigen y complementan la labor de observar por la nación el mejor camino de sus propuestas. Lo está demostrando el Congreso de la República y por eso esta República Democrática Bicentenaria tiene cimientos inconmovibles, señor Ministro del Interior. Se equivocan los que creen que nos van a demoler la República y la democracia. Debo, como presidente del Congreso, por supuesto, observar una posición que entienda la armonía como el primer presupuesto que guíe este hemiciclo, pero también a nombre de este Parlamento, de su tradición democrática y de nuestra nación, tenía que enfrentar la posición desmedida, desproporcionada e incomprensible del presidente de Colombia. Y también quiero decir, para terminar, quiero que esta frase la fijen claramente todos. Las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno. Por si acaso están pensando en el ruido de los sables, por si acaso están pensando en la culata militar, esa tradición de esta democracia que representamos se confunde con los honores de quienes tienen las armas de Colombia y están al servicio de la nación y de la democracia. Muchas gracias, honorables senadores. Yo lo puse todo porque da risa. El senador Iván Name dice que hoy por hoy la Cámara Alta y la Cámara Baja, Cámara y Senado, gozan de la máxima respetabilidad. ¿De cuál respetabilidad? Cuando lo que hay es un Congreso desprestigiado, a quienes se les dicen que eso es un verdadero nido de ratas, en donde para nadie es un secreto, y así lo dijo Mancuso y lo comprobó, que el 36% del Congreso eran paracos, que habían llegado allí respaldados por los paramilitares, que la mayoría de ellos, incluyendo el actual presidente del Senado, está siendo investigado por paramilitarismo, que tiene un homicidio encima. ¿De qué respetabilidad habla?
habla de que allí se han analizado los proyectos, se han estudiado los proyectos que ha presentado el gobierno. Si la misma Paloma Valencia sale en las redes diciendo, rompimos el quórum, nos salimos, 0 y van 2, ganamos una vez más. ¿Romper el quórum es estudiar los proyectos? Pregunto, señor senador. ¿De esa manera se ganan 40 millones de pesos mensuales? ¿Rompiendo el quórum? ¿Firmando cartas como la que firmaron los miembros de la Comisión Séptima, diciendo que van a hundir el proyecto de reforma a la salud porque simple y llanamente a ellos los respaldaron algunas EPS que financiaron sus campañas y que tienen que responderles a las EPS? ¿De esa manera estudian los proyectos? Pregúntele al señor Polo Polo cuántos debates ha hecho, cuántos proyectos de ley ha presentado. Pregúntele al señor HP cuántos proyectos de ley ha debatido él en el Senado, si ha sido ponente en algún proyecto de ley, cuáles han sido los argumentos expuestos en el Congreso de la República en el marco de alguno de los proyectos en discusión y que vayan a beneficiar a los colombianos, y cuál ha sido su posición frente a ello. Ahí hay senadores y hay representantes a los que ni siquiera se les conoce la voz. Entonces, ¿de qué inteligencia habla, señor Iván Name? Ahora, de que el gobierno de Gustavo Petro esté pensando en utilizar los fusiles, como usted lo decía en su parte final, eso raya en lo canalla. Eso sí raya en lo canalla. Entre otras cosas porque, como se lo dije, usted sí sabe para qué han servido en el pasado las armas del Estado. Para entregárselas a los paramilitares, a los que, según la investigación que hay en su contra, usted ha tenido relaciones con ellos. Fueron levantadas para asesinar a campesinos y a jóvenes inermes que fueron engañados, como en el caso de los falsos positivos. Entonces no hablemos de prestigio del Congreso. Ese es un verdadero nido de ratas, incluyéndolo a usted, señor Iván Name. Mis queridos amigos, hemos llegado así al final del programa de hoy. Espero que el análisis, el tema, haya sido del agrado de todos ustedes. La producción general fue de mi hermano Jorge Villa Fischer. La dirección, presentación, orientación de este servidor de ustedes, Helman Hincapié, el hijo de Marina. Nos volvemos a encontrar a las 3 en punto en la tarde, si Dios así lo permite. Que se haga su voluntad y no la mía. Chao. Sistema AIR. Alianza Internacional de Radio. Comunicación que viaja a través de las ondas hercianas, llegando a todos los planetas del universo. AIR es mundial. Aquí termina este viaje a través de Hora 24 y el sistema AIR en su programa En Búsqueda de la Verdad. La radio moderna nos permite interactuar a través del sonido y la imagen. Por ello, nos seguiremos preparando. Hasta pronto.